Muy bien, entonces sigamos con lo que estábamos viendo ayer, que era el tema de la polarización, ¿verdad? En esa lógica, como habíamos visto, tenemos que encontrar algunos parámetros del transistor y eso donde hacemos en las hojas de datos. No sé si lograron revisar la información que les compartí. Y ahí, en este caso, veamos, hay bastantes, ¿no? Como saben ustedes, hay muchos transistores. Y bueno, aquí están algunos de ellos. Entonces podemos abrir cualquiera para darle una mirada, ¿sí? Por ejemplo, esto de acá, a ver, vamos a ver qué se puede ver. No sé si ahí pueden ver la ficha técnica que dice. ¿Se puede ver el CPH 5517 o no? Sí, ingeniero. Sí, se ve, ya. Quizás un poquito incómodo porque aparece otra pantalla abajo, ¿no? Voy a ver si puedo ampliar esto, pero no se puede ampliar. Bueno, entonces este transistor, bueno, el manual está en inglés, ¿no? También hay algunos que están en español, pero por los generales está en inglés. ¿Qué elementos entonces tenemos acá en un manual, en un datasheet, también le llamamos, o la ficha técnica? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Estamos hablando de un transistor bipolar, tal como habíamos dicho. Es un NPN, aquí como vemos en las especificaciones, tiene su código, su nombre, esto puede ser el nombre del fabricante. Y aplicaciones, ¿no? Aquí dice qué aplicaciones tiene, es para un driver, para también driver de señalización para las lamparitas y un manejador. El driver se puede traducir así, ¿no? Un manejador de motores, es decir, que esté antes de un motor, ¿sí? Para darle corriente a un motor. ¿De acuerdo? Bueno, dice, ¿qué tipos hay? Hay NPN, PNP. En este caso, este es un dual, ¿no? Hay dos en el empaquetamiento. Y aquí aparecen algunos de los parámetros. ¿Cuáles de esos parámetros nosotros hemos visto? Podemos decir así. Por ejemplo, este, ¿no? Que es uno de los más, o que es el que habíamos visto primero, ¿no? La corriente de base. En este caso, la corriente de base está en 200 miliamperes. Sí, también el otro parámetro, el voltaje base emisor, ¿sí? Aquí cuando aparece cero en estos voltajes, ya sea colector base, colector emisor, base emisor, es el máximo voltaje que acepta el dispositivo antes de quemarse, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el voltaje emisor base, el máximo que acepta es 5 voltios, ¿no? Sería base emisor 5 voltios menos 5 voltios para un PNP y más 5 voltios para un NPN. Entonces, si ustedes le ponen más de 5 voltios a la base y el emisor, por ejemplo, para hacerlo trabajar en saturación, porque ese voltaje va a ser mayor al 0,65, ya el transistor ese se va a quemar. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Por otro lado, si se acuerdan, dijimos, no, vamos a hacer que este transistor trabaje con un voltaje colector emisor de 5 voltios. Y aquí nos aparece voltaje colector emisor O, nos aparece 50 voltios, ¿sí? ¿Qué significa esto otra vez? Que el valor, por ejemplo, que arbitrariamente yo escogí y que podría ser para que se trabaje con este transistor, está bien, ¿no? Porque es 5 voltios y es menor que 50 voltios. En este caso, si ponemos 50 voltios entre colector y emisor, ese transistor se va a quemar, se va a dañar. ¿De acuerdo? Entonces, a eso básicamente se refiere el par de parámetros que habíamos visto. Y el otro parámetro que habíamos dicho que para que trabaje como amplificador, sí o sí tiene que trabajar con el voltaje base emisor 0,65
Eso es así porque el transistor es de silicio y por lo general ahora los transistores todos son de silicio. Antes había también los transistores de germanio, de otro material, que aceptaban un voltaje de 0,3, si no me equivoco, hasta ya me olvidé, creo, ese valor, como voltaje para que el transistor trabaje en la zona lineal, 0,3 voltios, que era otro voltaje diferente. Prácticamente eso ya no se produce. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha más información en el manual, pero básicamente es esa la que quería yo compartirles. Y por otro lado, dentro de esta lógica ya está la integración, ¿no? Fíjense que aquí hay en realidad dos transistores en este mismo empaque, ¿sí? Que sería este de acá. Y en este caso aquí está todo el detalle mecánico, dimensiones del dispositivo, ¿no? Y aquí ya estaría la conexión eléctrica para los dos transistores. La base, bueno, es la misma, para ambos están compartiendo la base. Para el NPN, en este caso aquí está la base. Sí, aquí tenemos que el pin, este es el colector 1, ¿sí? Este es el colector y el 5 es el emisor. Este es un transistor entonces NPN y su complementario, el PNP, estaría acá. Como ven, ya vienen dos transistores en uno en este caso. De acuerdo, entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Y aquí aparecen muchas otras características adicionales, ¿no? Incluso nos ponen un circuito de prueba, ¿sí? Para hacer un conmutador de tiempo, ¿no? Es decir, un oscilador. Y aquí aparecen más características ya desde el punto de vista gráfico. Volviendo entonces a lo que necesitamos nosotros saber para el tema de la polarización, entonces está en estos términos, ¿no? Del voltaje base emisor, ¿sí? Y luego de la corriente, bueno, me olvidaba de este otro parámetro, ¿no? Este es el DC Current Gain, que sería el beta, ¿no? Que también se llama HFE. Entonces estamos hablando que más o menos aquí dice que vale 200, ¿sí? En el caso del ejemplo yo había puesto 50. Ese valor es muy cambiable, muy variable, mejor dicho, ¿no? Entonces puede ser que tenga un rango muy amplio y se trabaja con algún valor y en el curso de la realización de los, vamos a decir, de los cálculos, bueno, sale algo, ¿no? Y generalmente no implica eso que vaya a fallar el diseño, pese a que uno puede tomar cualquier valor. Sin embargo, aquí, como están viendo, hay el mínimo, hay el típico y el máximo. Aquí en este estamos en el mínimo de 200 y en el máximo de 560. Entonces, probablemente para trabajar con este transistor, tengamos que pensar que la ganancia de corriente es más de 200, ¿no? Por lo menos trabajar con unos 300 y eso ya está bien. ¿Por qué decimos eso? Porque aquí hay este rango que es muy amplio, ¿no? Demasiado amplio, entonces no hay exactitud en realidad, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, alguna pregunta o algún comentario. En resumen, entonces, para generar el circuito de polarización, tenemos primero que escoger el transistor con el que vamos a trabajar. Digamos, vamos a trabajar con este transistor. Queremos que trabaje en la zona lineal como amplificador.
Sí o sí ahí tenemos que garantizar que el voltaje base emisor sea 0,65. Y por otro lado, para los otros cálculos necesitaremos saber la ganancia. Por ejemplo, de aquí sacamos la ganancia, HFE, que sería en este caso aquí vamos a ver, entonces para los elementos estos, ¿no? La ganancia, este de acá, este valor, algún valor de aquí, es lo primero que tenemos, ¿no? El famoso beta. Luego la corriente de base, ¿sí? Aquí no sé si está la corriente de base o nos vamos a la otra, a la otra pantalla. Corriente de base, no hay corriente de base, corriente de colector. Entonces vámonos a la otra pantalla, que estaríamos acá, ¿no? De aquí establecer ¿dónde fue el rayo acá con este? Corriente de base, ¿sí? Hasta 200 miliamperes. De aquí también tendríamos que sacar esa corriente de base, algún valor de acuerdo a lo que estemos diseñando, y la corriente de colector también lo podemos ver acá, que máximo va a ser 1 ampere. Y en el caso del voltaje colector emisor, también aquí tenemos el valor máximo, ¿no? Al que podemos llegar. Aquí para este transistor, por ejemplo, podríamos pensar en algún voltaje como, por decirles, 12 voltios, ¿no? Entonces, como ven, eso, a eso le podemos llamar criterios de diseño, ¿no? ¿Con qué criterio vamos a ir a escoger el dispositivo? Esas condiciones se las dan de esa manera. Muy bien, ¿alguna pregunta? A ver, ¿algún comentario? A eso se refiere entonces la polarización y el escoger los transistores, podemos decir en forma general, para diseñar, en este caso, un amplificador. Entonces, en forma diagramática nada más, un amplificador lo vamos a poner así para completar la idea, porque luego vamos a ver que ese amplificador en realidad ya viene en un chip, un amplificador de audio o amplificador para otra funcionalidad, es porque se ha llegado a esa capacidad de integrar. Entonces, en el caso de un amplificador típico de 2 transistores, por ejemplo, solamente para tenerlo como referencia, ¿sí? Aquí tenemos entonces un transistor no sé si algo de esto vieron en Electrónica 1. Este va a ser el transistor Q1. ¿De acuerdo? Entonces ya tienen un transistor. De aquí vamos a sacar, podemos sacar esto vía un condensador de acople a otro transistor, y toda esta red de resistencias y condensadores, y en particular las resistencias, están para generar el punto de trabajo de cada uno de los transistores, es decir, generar la polarización.
Y todo esto que está en negro, entonces lo vamos a poner como si fuera la parte de que habíamos visto nosotros de continua, ¿no? Entonces acá, este es el BCC, la fuente de alimentación. Y aquí puede estar una resistencia. Y aquí, vía un condensador, podemos acoplar la carga, ¿sí? Que generalmente se la denota de esa manera, y esta carga va a ser la RL, que podría ser un parlante. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ya con esto el sistema ya está polarizado, ya está trabajando en este caso con DC. Pero nosotros necesitamos que esto también trabaje con AC. Y en este caso la AC es la fuente aquí de sonido, si quieren, que es un generador que puede ser un micrófono, puede ser cualquier otra fuente de sonido, y que aquí se va a acoplar también al circuito, se va a acoplar también con un condensador. Bueno, podría o no usarse el condensador para acoplar, pero generalmente lo ocupa. Entonces esta es la fuente, que puede ser, como decíamos, un micrófono o cualquier elemento, que generalmente lo denotamos de esta manera, con minúscula, VIDT, voltaje de entrada. ¿Y dónde vamos a obtener nosotros el voltaje de salida? Aquí, en la carga. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el B sub 0 de T. Entonces, si aquí entra una señal, si podemos decir que está entrando esta señal, aquí, si este es un amplificador, tendremos que tener esta salida más grande, que básicamente es eso. Y este sería entonces un amplificador de 2 etapas, un amplificador transistorizado de 2 etapas, que tiene 2 transistores, por eso es de 2 etapas. ¿De acuerdo? Preguntas, a ver, hasta acá. ¿No hay preguntas? ¿O algún comentario? El RL es el parlante, sí. Va a ser el parlante para que haya sonido. Aquí estamos desde el punto de vista prácticamente eléctrico nada más. En este caso tendríamos que, si es de sonido, por ejemplo, que este sea ¿cómo se llama? Un micrófono, ¿no? Que logre ya generar una cierta señal. Este podría ser una especie de micrófono. Si este es el micrófono, este tendría que ser el parlante. Y si no es el micrófono, ¿qué puede ser? En este caso, esta fuente que la estamos poniendo así, podría ser que venga de la salida de un celular, ¿no? De la salida de audio de un celular. Lo que va al audífono, en vez de poner a nuestro audífono para que solamente salga por el audífono, ¿sí? Podemos poner ese audio aquí, ¿sí? O esa salida de audio, mejor dicho. ¿Para qué? Para amplificar, ¿no? Y aquí que suene más fuerte, que esa es la idea del amplificador.
¿De acuerdo? Entonces esto es nada más un diagrama esquemático para que vean la relación que hay de la polarización por un lado y por otro lado la señal alterna. O sea, todo esto de acá es sí o sí necesario con la fuente esta de alimentación para que ya trabaje el dispositivo como amplificador, ¿no? O que en otras palabras mucho más, vamos a decir, genéricas, procese este sistema, ¿sí? Procese esta información, ¿no? Esta sería la entrada y aquí se está produciendo una salida. Y algo está haciendo esta electrónica. Y para que algo haga esa electrónica necesitamos una DC que lo que hace es habilitarnos a que todo esto trabaje, ¿sí? Bajo la condición, en este caso, sí o sí, que este voltaje acá, voltaje base emisor 1, sea igual a, pongámoslo más fácil, a 0,7. Lo mismo que acá, ¿no? Aquí tenemos que garantizar igual que el voltaje base emisor. Eso es lo primero que tenemos que garantizar. Sea igual a 0,7. Como ven, en este caso hay 2, 4, 6, 7 resistencias, ¿no? Entonces, fíjense que el trabajo, vamos a decir, de diseñar la red de polarización ya se complica un poquito, ¿no? Se va complicando, pero se trabaja básicamente con la ley de Ohm y las ley de voltajes, ley de corrientes, ¿no? Entonces, todo ese proceso que hemos hecho para un transistor se puede hacer para N transistores. Y tiene esa misma lógica, ¿no? En realidad de resolver de alguna manera circuitos. Estamos resolviendo circuitos, podemos decir eléctricos, ¿no? Estamos en esa lógica. Y en continua, en DC. ¿De acuerdo? ¿Qué significa resolver un circuito? A ver, volviendo un poquito a esos conceptos básicos de la electrónica. ¿Quién me puede decir qué significa resolver un circuito? ¿Vieron circuitos? No vieron circuitos, que no me contestaron ayer tampoco. Circuitos eléctricos, y esto sirve para todos, ¿no? Para electromecánicos, eléctricos, electrónicos. ¿Qué significa resolver un circuito? En los circuitos, sí, diga Valeria. Reducir el circuito a uno más simplificado y equivalente. Determinar voltaje y corriente cada uno. Determinar el voltaje y corriente en cada uno de sus elementos. Cada uno de los elementos del circuito, ingeniero. En cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, resolver el circuito significa eso, ¿no? Encontrar corrientes y voltajes en cada uno de los componentes del circuito, ¿sí? En el caso de polarizar, digamos, no necesitamos encontrar de todos, ¿no? Sino de algunos. Entonces, ya vamos haciendo y encontramos de los que necesitemos en realidad, ¿no? Esa es la lógica. Pero viene de esa idea de resolver circuitos, significa eso, ¿no? Encontrar un voltaje, una corriente para cada uno de los componentes del circuito. Por ejemplo, aquí estamos resolviendo el circuito, sí, con un criterio asumido ya por anterioridad, que sí o sí tenemos que poner entre base y emisor de este transistor, por ejemplo, 7 volts, ¿sí? Y por otro lado, acá podría ser entre base y colector, perdón, entre colector y emisor, de acuerdo al dispositivo que elijamos, al transistor que elijamos, ¿sí? Aquí poner, por ejemplo,
¿cuánto? Aquí 10 voltios. ¿Sí? Que haya 10 voltios acá. Entonces estamos haciendo ese trabajo, ¿no? De resolver el circuito. Por otro lado, queremos que la corriente de colector acá tenga algún valor. Esta corriente de acá. Que sea, por ejemplo, 1 miliampere. Estamos en ese proceso. Y como ven, el proceso que hicimos antes no es tan sistemático como el que se deben acordar, el de las corrientes de malla, por ejemplo, ¿no? Sí, corrientes de malla, los voltajes en los nudos, etcétera. No es tan sistemático, pero sí se encuentra lo que se necesita y se trabaja sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea de la polarización, que es la base para que el circuito sí trabaje y luego va a trabajar como, en este caso, amplificador. Nada más un ejemplo. Pero para que trabaje como conmutador, igual había que ponerle resistencias, una polarización, digamos así, para que trabaje como conmutador. Un rato en corte, otro rato en saturación. Este trabajo no sé si lo han hecho en electrónica 1. Bueno, desde mi óptica, no es ya tan imprescindible hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente ya los amplificadores o una serie de componentes, vamos a decir, ya vienen integrados, ¿no? Ya no trabajamos a nivel de componentes discretos, se dice, ¿no? Estos elementos son los discretos, cada uno de estos son los discretos. El transistor, el condensador. Ya no trabajamos a nivel de eso. Trabajamos generalmente ya a nivel de, también le llamamos componentes, pero que son en realidad integrados, ¿no? Los IC. Tal como el IC, por ejemplo, que usaron para el regulador de voltaje, ¿no? Y si entran y buscan, por ejemplo, ese regulador de voltaje, es un circuito sumamente complejo, ¿no? Hay varios componentes dentro de ese circuito integrado. Y de eso se trata ahora la electrónica, de que todo lo están integrando, ¿no? ¿En qué sentido va esa lógica? En el que si hacemos el diseño de por ejemplo, de este amplificador y nos sale, digamos, eficiente, nos sale bueno, que trabaja bien, este mismo circuito que está diseñado así lo podemos mandar básicamente a China, ¿sí? O a Taiwán, y ahí nos hacen el integrado, ¿no? Y ahí estaría el amplificador ya completamente integrado, y ahí lógicamente que antes tendríamos que haber pasado con el proceso del diseño del circuito, ¿no? Cuando nosotros no llegamos a ese grado, ¿no? Más, como hemos dicho, estamos trabajando en la aplicación, ya aplicar los circuitos que hay. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? En muchos casos depende básicamente eh, de los filtros que se van generando dentro del circuito, ¿no? Aquí, por ejemplo, con la aparición de este condensador, también este de acá tiene condensadores y demás. Entonces se genera una serie de filtros acá que pueden hacer que el sistema no trabaje muy bien. Entonces, el trabajo está también en verificar la respuesta en frecuencia del conjunto, ¿no? Y para eso hay que hacer todo un análisis que se lo puede hacer teóricamente, digamos, con Fourier, ¿sí? Con Laplace, no sé si han visto algo de matemáticas, ¿sí? Desde el punto de vista teórico podríamos entrar por ahí para ver cómo nos sale la respuesta, si hay o no hay distorsión en lo que está acá.
porque esto que yo planteo aquí es ideal, ¿no? Está bien aquí la señal de entrada, pero aquí ya cuando trabaja todo este conjunto ya empiezan a haber distorsiones, empieza a aparecer ruido y demás. Y de ahí que en muchos casos deberán usar algún otro filtro, que ya eso va de alguna forma complicando el diseño, ¿no? Y que para eso hay que seguir profundizando, hay que seguir estudiando lo que le llamamos, que probablemente hayan visto también en circuitos, la respuesta en frecuencia de los circuitos, ¿no? Entonces hacer ese análisis también, ¿no? ¿Qué pasa cuando pongo yo la señal de 1 kilohertz? ¿Qué pasa cuando pongo 10 Hz, etcétera, ¿no? Hacer tanto teóricamente sobre los valores que tenemos acá en el circuito y luego también ya eso verificar prácticamente, ¿no? Hacer las mediciones que corresponden. Entonces es un trabajo de diseño primero, hacemos todo el análisis con las herramientas matemáticas que ahora se facilitan, se hacen más rápidas, digamos, desde la lógica del uso de los simuladores, por ejemplo, ¿no? De Proteus, también de MATLAB, de esa serie de herramientas que ya se pueden ir haciendo los análisis para tener teóricamente alguna respuesta. Luego, sí, una vez pasa eso, ya el hacer el circuito ya es la otra etapa, y ahí también pueden aparecer problemas, ¿no? Porque ya eso es real. Ya los caminos que se arman dentro del impreso y demás, también ya generan sus propias capacitancias, digamos así, sus propias inductancias incluso, ¿no? Sus propias resistencias. Entonces eso hace que de alguna manera cambie la respuesta del circuito. Y entonces ir ajustando eso, ¿no? Ese es el trabajo que se realiza. ¿Alguna otra pregunta? A ver. En sí, ese es el rubro de la electrónica, ¿no? Como se entiende de alguna manera, del diseño electrónico. Eso estaríamos hablando del diseño electrónico. Y a ustedes de alguna manera les ha pasado algo ya, por ejemplo, con el inversor, que a algunos les funcionó en la primera, a otros no. Y a unos les funcionó mejor, a otros no. En base a, fíjense que un circuito muy simple, para que se trabaje mejor, digamos, ese inversor, había que poner más componentes o quizá incluso cambiar el diseño, ¿no? Hacer otro diseño que sea más eficiente. Entonces ya para llegar a la industria ya tienen que trabajar mucho, ¿no? Tienen que hacer muchas pruebas para que realmente salga algo que sirva, ¿no? Y que sea comercial. Y por lo general todo esto ya lo están automatizando, ¿no? Ya hacen máquinas prácticamente. ¿Y por qué se puede hacer eso ahora? Por el poder de cómputo de las computadoras, ¿no? Y usando esos simuladores y demás, se puede jugar así hasta arbitrariamente, decir, bueno, a ver, voy a poner aquí 5K, ahora pongo 2K, ahora pongo 1K, a ver qué me da. Por lo menos teóricamente me da esto, ya no, esto es mejor, entonces ya voy jugando de esa manera, ¿no? En eso nos ayuda bastante, entonces, la parte de simulación. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario? Ingeniero, disculpe una consulta. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer un amplificador de sonido, ¿cuál es más recomendable usar? ¿Transistores o un circuito integrado? Para el caso nuestro, más aconsejable es que usemos ya el integrado, ¿no? Es mucho Ok, gracias. más aconsejable porque nos va a salir mucho mejor, ¿no? Y con los transistores vamos a trabajar más y quizá la calidad sea mucho menor.
Y como ya tenemos los dispositivos integrados, entonces la idea es que podamos usar esos, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios, hay una propuesta de un joven que está en el laboratorio, ¿no? No sé si lo conocen a Pablo, que está planteando un curso, sí, que podamos hacerlo paralelamente en la materia, sí, y aparte para que les pueda dar incluso él o sea, no, la carrera, ¿no? Un certificado, vamos a decir, de la carrera, ¿no? Entonces, eh, esta es la propuesta, ahorita se las voy a compartir y veamos la factibilidad y si ustedes estarían interesados para que podamos aprovechar estos 2 meses que nos tocan, que nos faltan en realidad, ¿no? Que estamos hablando de junio y julio, ¿no? Prácticamente vamos a tener clases hasta fines de julio, o un poquito antes, creo, no me acuerdo cuándo acaba el semestre, pero más o menos nos da el tiempo. Entonces esto es, ¿no? Que hay 20 horas académicas, ¿sí? El costo que está proponiendo es 210 bolivianos con certificado. Primer punto, ¿sí? El tema del uso del multímetro, que quizá con ustedes ya no hay mucha dificultad, pero sí de la fuente del osciloscopio, ¿no? Y del generador de señal. Que eso sí o sí necesitamos que sepan para el manejo, o diré para la prueba por ejemplo, del amplificador y de los otros circuitos que vamos a hacer acá en la materia. Luego está que les va a enseñar el software de simulación Proteus. ¿De acuerdo? Luego ya el armado del circuito, ¿sí? En la propia plataforma y y el simulado del circuito. Eso estaríamos hablando en el simulador nada más. Luego la implementación, y esto armado en el protoboard por un lado, y luego está proponiendo el quemado, ¿sí? Con marcador, el quemado, hacer la plaquita, hacer el circuito impreso con marcador, y por otro lado ya hacer en forma virtual, ¿no? Perdón, en forma, no le llamemos virtual, sino en computador, hacer en computador el, el circuito impreso, es decir, que salga ya, una vez hecho ese circuito que vieron ahí el diagrama, el simulador, saben ustedes que genera ya el circuito impreso, ¿sí? Con los respectivos lugares donde hacer las perforaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí sería eso. Y luego ya hacer la implementación de eso, ¿no? Básicamente eso es y sería finalmente el quemado de ese circuito, ¿no? Con el otro software, con el ISIS Proteus. ¿Y qué circuitos armarían acá? Estamos pensando en un amplificador, también en un, ¿cómo se llama esto? Y un ecualizador. Básicamente eso, y algún circuito que ustedes se planteen, ¿no? Si quieren armar algún circuito en particular. Ese sería como una especie de trabajo final. Y uno que otro circuito para ir practicando esto con el tema que también tenemos que ver, el uso de los amplificadores operacionales, tanto en la parte de audio, que es el tema del ecualizador, y por otro lado, el tema de los sensores, ¿no? Hacer circuitos con operacionales para la parte de, por ejemplo, preamplificación, se puede hacer en audio, o también sensores de movimiento, sensores de temperatura. Son circuitos muy chiquititos donde el operacional es el elemento fundamental, y hay un transductor
que da la señal, que sería el sensor, y amplificar esa señal, ¿no? Y hacer alguna prueba, hacer esos circuitos. Entonces esa es la propuesta que tiene, y la idea es que todos los circuitos, digamos, que se hagan, ya serían parte del, ya serían la nota para ustedes, digamos, ¿no? De la materia. ¿Y cómo llevarían a cabo esto? Hay presencial y hay también virtual, y para no cargarlos en otro horario, usarían mi horario, ¿sí? En algún caso, alguna parte del horario, ¿no? Para que no carguen mucho de que tengan que ir otro día más. En algún caso sí, por la cantidad de estudiantes, sí, quizá tendrían que ir en 2, 3 grupos, porque, por ejemplo, presencialmente, para el manejo del osciloscopio y demás, no pueden hacer presencialmente todos juntos, digamos, ahí, ¿no? Porque tiene que enseñarles a cada grupo, en este caso, cómo se usa el osciloscopio, el generador. Entonces, no sé qué piensan al respecto. Inge, buen día. Preguntas. Sí, buen día. A mí me gustaría el curso, pero la duda sería con respecto a los materiales para el amplificador y el ecualizador. ¿Eso nos proporcionaría junto con el curso o sería parte de compra de cada uno? Ah, Igual la ya. placa PVC, eso. No le pregunté la verdad. Parece que en algún caso, unos circuitos básicos, vamos a decir, incluye el costo, ¿no? Y también eso es bueno porque ya ustedes no se pasan el trabajo de ir a comprar, ¿no? Ya directamente con el material. Entonces yo le voy a preguntar eso, ¿sí? Y yo creo que con esa información más definimos eso el día miércoles. Bueno, tómenlo como idea. Si el miércoles es 2 todavía de junio, y Ingeniero, podemos, disculpe, sí, el precio no lo pude ver. 210 bolivianos. Ok, gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta? Si no, como les decía, esperemos al miércoles. Yo le voy a preguntar el tema de materiales, qué incluye de materiales, ¿no? Ingeniero, ¿y la participación de todos nosotros sería obligatoria? Tendríamos que hacer así, ¿no? Porque si no, nos dividiríamos, ¿no? La idea es que hagamos entre todos o no hagamos, ¿no? Porque no va a servir que, bueno, hagan uno, sí, que van a tener, entre comillas, alguna ventaja, van a poder hacer algo, y el otro grupo no. Entonces, o hacemos todos o no hace nadie. Yo creo que lo podemos tomar desde esa óptica. Y aquí el único temita que yo veo, ¿no? Que los electrónicos son poquitos, ¿no? Que serían los que más están interesados en esto, desde la lógica de hacer los circuitos y demás, ¿no? Porque de alguna manera los ¿cómo se llama? Electromecánicos y demás, no tienen esa necesidad imperiosa, pues, ¿no? De hacer el diseño, por ejemplo, en la placa, porque es así el tema, ¿no? Entonces, analícenlo, vean ustedes también las posibilidades, y lógicamente con el tema de los materiales, y eso sí, sí o sí, en el caso de que hagamos los circuitos y sin hacer el curso, digamos, sí o sí, van a necesitar materiales, ¿no? ¿Por qué van a necesitar materiales? Para el amplificador, básicamente para el ecualizador, y para unos 2 circuitos más con operacionales, ¿no? En realidad vamos a hacer 4 circuitos más. Y 2 podemos hacer, como habíamos hecho juntos, del amplificador y el ecualizador, que podemos utilizar el propio amplificador ya como salida del ecualizador y hacer junto ese experimento. Y por otro lado, junto, hacer unos 2 sensores usando operacionales. Estaríamos haciendo cuatro circuitos.
y lógicamente desde la lógica de que se planteaba antes, les digo que solamente hacíamos en protoboard, ¿no? No llegábamos al circuito impreso. Bueno, entonces que quede la pelota en su cancha, analicen y el día miércoles estaríamos definiendo el tema. Y ya el miércoles vamos a entrar a hablar un poco de audio, ¿sí? Para que ya hablemos también, aunque ahora hemos dicho algo de qué es un amplificador prácticamente, y eso también ya saben ustedes desde el punto de vista conceptual que es un amplificador, y ya entramos a hacer el amplificador de sonido, ¿no? Básicamente vamos a trabajar con señales de audio, con señales de sonido. Y por otro lado, no se olviden hacer la tarea, ¿no? De la tipología de transistores. Muy bien, ¿alguna pregunta entonces? ¿Algún comentario? Bueno, no hay preguntas, creo, entonces cerremos acá la sesión. Ahorita les voy a compartir el tema de audio para que vayan revisando esa información y ya podamos hablar un poquito de eso el día miércoles, y alguien que le guste la música seguro que nos va a poder ayudar más con este tema, ¿no? Y ahí vamos a poder interactuar de esa manera. Bueno, que sea hasta el miércoles entonces. Hola, ingeniero, gracias. Tengan una buena jornada. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.